Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver una empresa muy interesante como es Norcoder Group. Digamos que en este vídeo me voy a centrar en el análisis y valoración de la compañía, aunque en el último vídeo subido al canal de las 10 mejores Small Caps para invertir a largo plazo, hablaba de esta compañía a modo de resumen para que la conocieras. En este vídeo me voy a centrar, como digo, en el análisis y valoración de la compañía, donde vamos a ver los resultados recientemente presentados, ya que en el vídeo anterior realmente te comentaba que los resultados todavía realmente estaban a modo de expectativas porque no habían presentado resultados, pero ahora digamos que han confirmado esos resultados, que ya te puedo adelantar que son ligeramente superiores a lo esperado, que ya eran bastante buenos por decirlo así, y además de eso vamos a ver una valoración tanto analizando el guidance del equipo directivo como también las expectativas a futuro. Así que en este vídeo digamos que también te voy a dar a conocer un poquito más el modelo de negocio de esta empresa y para que veas también que a la hora de invertir o buscar ideas de inversión no debemos de buscar o complicarnos tanto la vida, ¿vale? En el caso de esta empresa simplemente debes de entender que es una empresa que se dedica al sector de la formación, es decir, es una empresa que hace cursos, punto. Es decir, es un modelo de negocio fácil de entender. Como puedes ver aquí, Norcoder, con sede en Manchester, es un proveedor independiente de programas de formación para la codificación de software. Es decir, básicamente es una empresa que está centrada en hacer formación dentro del sector o dentro del nicho del software, es decir, toda la parte tecnológica de IT, cloud, de inteligencia artificial, data, etcétera. Toda esa parte que realmente, además, como ya he traído en el canal vídeos tanto de Nagarro, análisis de empresas de ese tipo o de ese tipo de empresas dentro del sector o también del sector IT, donde en esos vídeos te hablaba que realmente ese sector va a tener viento de cola para los próximos años porque hay muchísima demanda. Entonces eso quiere decir que indirectamente esta empresa que hace cursos para ese tipo de nicho, ¿vale? Para ese sector, es decir, que prepara ingenieros o los cualifica o crea profesionales para que realmente se beneficien de toda esa o todo ese viento de cola que va a tener ese sector, pues entonces digamos que esta empresa se va a ver indirectamente beneficiada, porque cuanto más demanda exista, más personas tendrán interés por tener o adquirir este tipo de cursos para formarse y por supuesto pues tener mejores trabajos, ser más profesionales y por supuesto tener mejor salario. Entonces, digamos que así te lo estoy comentando todo, digamos que de una forma un poco más analítica, ¿vale? Antes de meternos en materia, en la parte cuantitativa de la empresa y cualitativa, para que realmente entiendas un poco por qué este modelo de negocio es tan atractivo. Aparte, como ya comentaba, es una empresa microcap que aunque la incluí en el vídeo anterior de small cap, realmente es que apenas capitaliza 24-25 millones de libras, es decir, realmente es una microcap, una empresa muy pequeña y realmente tiene muchos vientos de cola, aparte de ser el sector. Encima, como puedes ver aquí, la parte que nos dice en la presentación, la oferta de la empresa incluye cursos de formación bootcamp, que digamos que es un segmento de la empresa, también pasantías financiadas por el gobierno, es decir, que el gobierno también le paga a esta empresa para que, digamos, promocione ciertos cursos, también cursos de formación personalizadas y por supuesto soluciones de desarrollo de software. Es decir que como puedes ver esta empresa está centrada en el nicho del software, es decir, de toda la parte tecnológica, IT, transformación digital, cloud, etcétera. Y realmente digamos que el modelo de negocio de esta empresa es un modelo híbrido, donde realmente ofrece cursos tanto presenciales, que en este caso ahora actualmente digamos que lo hace en su sede en Manchester y en Leeds, y también digitalmente a través de, por supuesto, su plataforma online. Entonces, antes de entrar en materia con los datos de la empresa para ver realmente los datos que ha presentado, si son buenos, si son malos y las expectativas futuras de la empresa o la valoración de la empresa, lo primero que debes de saber es que lo interesante es siempre ver el gráfico para conocer la evolución de la empresa. En este caso aquí, como puedes ver en el propio Google, buscando el nombre de la compañía seguido de stock, puedes encontrar cualquier acción. En este caso ves que cotiza a 313, cuidado que son 313 peniques, ¿vale? Realmente en la bolsa de Londres recuerda que se cotiza en peniques. No me preguntes por qué, pero son así. Realmente esto sería
3,13 libras. Entonces eso hay que tener cuidado también a la hora de hacer nuestras estimaciones o nuestra valoración de la compañía, ¿vale? Pero que lo tengas en cuenta. Como puedes ver, por ejemplo, hoy en el momento de la grabación del vídeo la compañía está cayendo un 2%, pero lo interesante no es eso, sino lo interesante es que si pongo aquí el gráfico de 5 días, aquí puedes ver en esta subida, porque hoy estoy grabando el vídeo en 26, miércoles, pero ayer martes 25, digamos que la compañía presentó resultados y subió un 11%. De hecho, tengo una captura de pantalla donde puedes ver realmente aquí el día de presentación de resultados cómo subió un 11%, llegando a 328 peniques en ese mismo día. Y aunque ahora es verdad que está con cierto descuento después de la presentación de resultados y puede ser interesante tenerla en cuenta, realmente digamos que esta compañía es una compañía que sí ha presentado muy buenos resultados, pero que como es muy pequeña, digamos que el mercado desconfía un poco de ella, y aparte está a un múltiplo relativamente entre exigente y aceptable, podríamos decir, para los resultados que está presentando. Pero antes de hablar de todo eso, como digo, es interesante ver, digamos que la evolución de la compañía. Si vemos el gráfico, el histórico, la compañía, como te decía, salió a cotizar a bolsa desde julio de 2021, lo puedes ver aquí arriba, ¿vale? Si pongo, digamos, el ratón aquí, julio de 2021, y realmente desde ahí 182 peniques hasta ahora los 313, prácticamente ha tenido un crecimiento del 71%, lo que quiere decir que realmente ha sido un crecimiento bastante interesante, como digo, desde 2021, es decir, realmente apenas han pasado 2 años, todavía no llegamos a los 2 años. Y realmente la compañía, digamos que el primer ejercicio fiscal completo que presenta es este de 2022. Como decía en el vídeo anterior, realmente digamos que todavía había expectativas sobre los resultados, pero ya están confirmados después de haber presentado esos resultados, y es interesante tenerlos en cuenta. Si volvemos, como digo, a la página web oficial, donde aquí, por cierto, esto hago un inciso aparte, pero cada empresa que yo hablo en el canal, siempre hay algunas, no todas, pero hay algunas que evidentemente tienen la opción de que puedas hacer seguimientos de la empresa, es decir, de que cada cosa que suba al canal, de que cada cosa que suba la página web, la compañía, pues te avisen por medio de alertas para inversores, ¿vale? En este caso, la compañía lo tiene aquí, en la parte de alertas para inversores, o también aquí en la parte de abajo, que tiene, digamos, un apartado para registrarse y recibir alertas, ¿vale? Pones el email y te mandan alertas para que evidentemente el día que publiquen notas de prensa, digamos presentación de resultados o cualquier otra cosa, pues realmente tú estés enterado al momento, y eso es una buena forma de hacer un seguimiento de una compañía. Pero bueno, eso aparte, si vamos a la parte de finanzas, que es lo que nos interesa, podemos ir a la parte de resultados, ¿vale? Últimos resultados que saldrán, lo que vamos a ver a continuación, o resultados anuales. En este caso, por ejemplo, si vamos a esta parte y vemos los de 2022 y 2021, ¿vale? Porque la empresa realmente lleva cotizando poco, aquí lo que nos interesa realmente es esta parte de aquí, la parte de 2022, donde hay una presentación y también digamos que un PDF, ¿vale? En este caso, yo te voy a enseñar primero el PDF, aunque realmente me voy a centrar en la presentación, porque es un poco más visual y realmente podemos sacar prácticamente la misma información. Aunque, como te digo, es bueno leer ambas partes porque aquí hay más información. Como puedes ver en este PDF, tienes la parte a modo de resumen de cómo ha sido el año fiscal 2022, es decir, los puntos fuertes, que ahora te los comentaré, ¿vale? También, por supuesto, no solo financieros, sino también la parte, digamos, más cualitativa, ¿vale? La parte más de modelo de negocio, la parte más, como llaman aquí, operacional, ¿vale? Operativa, donde realmente ya te hablan de cosas no financieras, pero para que conozcas un poco más el crecimiento de la empresa. Luego, por supuesto, también las expectativas para 2023, es decir, que qué es lo que han tenido a lo largo del año y qué es lo que esperan a la hora de acabar el año o a futuro, ¿vale? Y por supuesto, de aquí abajo también pues te hacen comentarios tanto el SEO, también te hacen comentarios o introducciones sobre, por ejemplo, ver cómo ha sido el crecimiento, cómo perciben el mercado y una serie de cosas que es interesante tenerlas en cuenta. En este caso, yo no me voy a centrar en el PDF porque, como digo, realmente es muy denso y es interesante que te lo leas, ¿vale? Y te voy a contar, digamos, que los puntos más relevantes, pero en este caso a modo de presentación. Entonces, como decía, si me voy a la presentación para que veas que es un poquito más visual, ¿vale? Vamos a la parte de presentación, donde aquí tenemos el equipo
digamos, de la empresa Norcode, ¿vale? Y realmente si bajamos un poquito más, aquí ya tenemos lo que digo. Primero la presentación de una forma más visual, que es lo que llaman como highlights, ¿vale? De 2022, es decir, un resumen o una vista rápida de lo que serían los puntos claves de 2022, en este caso la parte financiera y la parte operativa. Si nos centramos de entrada en la parte financiera, y me gustaría que también lo compararas con el vídeo anterior de las 10 mejores small caps donde hablaba de las expectativas, realmente en ese vídeo comentaba que habían expectativas para el crecimiento en revenues que llegara a 5,5 millones, en este caso han presentado 5,6 millones, es decir, un 86% de crecimiento con respecto a 2021 que fueron de 3 millones, recuerda que todo esto es de libras, ¿vale? Entonces quiere decir que han tenido un crecimiento en cuanto a ingresos importante del 86%, también en beneficio bruto ha incrementado un 82%, hasta los 3,9 millones y que vinieron de 2,2 millones con un margen bruto del 70%, es decir, como ves son números salvajes. También es importante tener en cuenta que el EBITDA ajustado creció un 152%, las expectativas del mercado es que crecieran un 150%, es verdad que es ligeramente superior, pero aún así que es un porcentaje altísimo, pues como puedes ver lo han conseguido superar, llegando a las, en este caso 0,9 millones de libras o 900.000 libras, ¿vale? Y el año pasado venían de 400.000 libras. También los EPS, como puedes ver, han pasado a 8,05 de EPS, ¿vale? Ten en cuenta, y esto es importante, primero, que venían de 2021 de 3,04, pero en este caso es peniques, ¿vale? Además te lo especifica aquí, ¿vale? De que realmente 8,05, si lo pasas a libras, ¿vale? Cuando vayamos a hacer, por ejemplo, el cálculo, la valoración de la empresa o las estimaciones, tenemos que tener en cuenta si todo lo tenemos en peniques o si todo lo tenemos en libras, ¿vale? Que en este caso si lo pasáramos a libras sería 0,08, ¿vale? Pero que bueno, que como ves es un crecimiento muy importante, pasando de 3 peniques a 8 peniques. También por supuesto los activos netos han incrementado a 4,6 millones y venían del 2021 de 2,2 millones y por supuesto el balance en caja es de 2,8 millones a diciembre de 2022. Como puedes ver, realmente digamos que esta parte financiera es muy interesante, repito, para una empresa de cursos, ¿vale? Que es una empresa simple de entender, es decir, tiene una empresa que tiene alumnos que le pagan la formación y que evidentemente pues tienen unos ingresos, digamos, predecibles, estables y además tienen una visión o una visibilidad de ingresos mucho más visible que otras empresas, valga la redundancia, precisamente por eso, porque cuando vas a hacer un curso, normalmente los cursos se pagan antes, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, si es una formación de 12 meses, pues normalmente digamos que los alumnos pagan antes o van pagando cada trimestre, pero casi siempre por anticipado, lo que quiere decir que realmente este tipo de empresas siempre disponen del dinero antes de realmente terminar el ejercicio fiscal, y eso es bueno porque aparte de dar visibilidad en ingresos, también para la parte del working capital hace que sea negativo, es decir, que los clientes financien el negocio, entre otro tipo de cosas que ya más o menos deberías de ir entendiendo según vas conociendo este tipo de empresa, y eso evidentemente hace que este tipo o modelo de negocio sea muy interesante de tener en cuenta o digamos una inversión para tener en el radar, ¿vale? Si seguimos mirando por ejemplo la parte operativa u operacional según quiera llamarlo, ¿vale? Esto es muy importante. Recuerda lo que te he dicho, es una empresa de cursos, por tanto es interesante saber alumnos, cantidad en este caso de solicitudes, ¿vale? Que es lo que llaman aquí, que es el crecimiento de la demanda. Han tenido un crecimiento de la demanda significativo y han tenido 8.470 solicitudes en 2022. Si lo comparamos con 2021, 3.662. Quiere decir que se han ido a más del doble de solicitudes. Solicitudes no quiere decir que sean alumnos, sino que son adicionalmente a los alumnos que han tenido otras personas que han solicitado hacer cursos con esta, digamos, con esta empresa, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente estos pueden ser potenciales clientes en los próximos años. Es decir, si la empresa es capaz de capitalizar todas estas solicitudes, todos estos potenciales clientes y transformarlos en clientes reales, es decir,
digamos que si tú para poder dar más cursos lo que necesitas es más formadores, más profesores, ¿no? Y al mismo tiempo aumentar el tamaño de tu escuela. Pero si la escuela no es solo, digamos, física, sino también es online, realmente con contratar más personal, es decir, más empleados, más formadores, para luego poder capitalizar todas estas solicitudes, pues eso quiere decir que el incremento en beneficios futuros o en ingresos o en ventas puede ser todavía mucho más grande. También, por supuesto, aquí también nos dicen que se ha expandido la parte de la línea de negocio de la división de Business Solution gracias a, por ejemplo, el producto de Developer Incubator, ¿vale? Que esto es otra cosa interesante. También, por supuesto, la parte aquí de, digamos, las personas con las que se asocian, con los clientes, tienen clientes trabajando como Rolls-Royce, Emery o Disney también, que es una cosa interesante a tener en cuenta, y la capacidad de empleados, ¿vale? Digamos que el incremento de esos empleados ha pasado a 101 y venían de 63, lo que quiere decir que evidentemente ha habido un incremento muy grande en cuanto a empleados de la empresa para, evidentemente, como digo, capitalizar toda esa parte. Y por supuesto la parte geográfica, que es muy importante porque tienen pensado expandirse, que ya te adelanto que realmente incluso en el PDF comentaban que esta empresa tiene pensado ahora también, además de estar por Manchester y por otras zonas que ya tiene, irse a Londres, que sería la capital, donde realmente también quería hacer cursos ahí y evidentemente expandirse aún más. Si seguimos bajando por la presentación y vamos viendo cosas un poquito más a modo de resumen, aquí esto es una parte importante, por eso te digo que debemos de entender bien el modelo de negocio, y en este caso es un modelo de negocio muy simple. Básicamente es una empresa que da cursos, como decía, por tanto necesita estudiantes, y ver el aumento de estudiantes aquí de una forma gráfica es muy positivo. Como puedes ver, aunque realmente la empresa esté cotizando desde mediados de 2021, realmente la empresa está desde 2019 y da datos desde 2019, por decirlo así. Como puedes ver, incluso 2020, y es lógico y es entendible como era el año de la pandemia, pues evidentemente los cursos bajaron, sobre todo por la parte presencial, por decirlo así. Entonces realmente, aun teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta 2020, vemos que desde 2019 hasta 2022, digamos que el número de estudiantes prácticamente casi se ha multiplicado más de por 2 veces, ¿vale? De hecho tenía 250 y ha pasado a 600, unos 650 aproximadamente, lo que quiere decir que incluso podríamos llegar que está casi en un por 3, ¿vale? Y es importante porque eso significa que son más ingresos recurrentes, porque recuerda que los estudiantes o alumnos o personas profesionales que quieren, digamos, actualizar su formación, pues evidentemente tienen que pagar por anticipado. Y en esta otra parte de aquí, que también es importante, realmente aquí te habla un poco de los puntos claves, como que el mercado, digamos que han visto, pese a las dificultades económicas que está pasando el mercado, realmente está respondiendo bien. También evidentemente que están viendo que necesitan o que hay una mayor demanda, que es lo que comentaba antes, de profesionales cualificados, y por eso es positivo para ellos, y también que su industria resulta más atractiva, la industria tecnológica. Por eso aquí vemos, digamos, que el número de solicitudes que han ido creciendo desde 2019 a 2022, prácticamente pasando de unas 800 aproximadamente a más de 8.000, 8.500 más o menos, lo que quiere decir que se ha multiplicado por 10 en 4 años. Y como digo, realmente es verdad que las solicitudes no es, digamos que algo seguro, ya que no estás capitalizando esas solicitudes. No quiere decir que sean a las personas a las que estén cobrando la empresa, realmente son a los estudiantes. Pero si evidentemente cada vez la empresa tiene más solicitudes, significa que puede invertir más en contratar personal cualificado docente para seguir enseñando, y por supuesto expandirse muchísimo más a una mayor velocidad. Como puedes ver, estamos hablando de que aquí estamos hablando de que el volumen de estudiantes, y esto es una comparativa muy importante que debes de hacer, el volumen de estudiantes, digamos que ha crecido un por 2, por 3, ¿vale? Mientras que las solicitudes han crecido por 10 en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que realmente si la empresa
consigue seguir reinvirtiendo y contratar a docentes cualificados, como te digo, pues realmente puede conseguir crecer sus ingresos a la velocidad de las solicitudes, que en este caso sería un por 10 en 4 años. Lo que quiere decir que si eso lo calculas como tasa de rendimiento, verás que es una rentabilidad altísima, y eso evidentemente puede ser una parte importante para tener en cuenta en este tipo de empresas, que como digo además me encanta porque es, digamos, que una empresa muy sencilla de entender. Al mismo tiempo también aquí en el centro podemos ver que actualmente cuentan con 122 empleados, ¿vale? Que están todo el tiempo, es decir, que realmente se están dedicando a la enseñanza, a la docencia, a la formación, lo que quiere decir que realmente esos 122 empleados, si piensa que se ha multiplicado por 10 las solicitudes, perfectamente esos 120 empleados se podría, digamos, multiplicar por 10 para capitalizar toda esa parte de solicitudes tranquilamente y llegar a 1000 empleados en pocos años, y estaríamos hablando de prácticamente multiplicar por 10 los ingresos. Así que más o menos, para que veas cómo simplemente comparando una serie de números ya puedes ver la proyección que podría llegar a esta empresa. No quiere decir que vaya a pasar, porque por supuesto nadie tiene una bola de cristal, pero digamos que si empiezas a encajar estas pequeñas piezas empezarás a entender un poco cómo podría llegar a ser la evolución de la empresa y cómo puede tener cierto sentido, ¿vale? Todo esto, como digo, ajeno a la parte numérica. Luego, si bajamos, aquí nos enseña una breve descripción sobre las líneas de negocio. Por un lado tiene Trading Bootcamp, donde realmente enseña software de desarrollo, ingeniería data, ingeniería en la nube. Realmente todo esto, como comentaba antes, es lo que tiene viento de cola y es lo que realmente hay muchísima demanda en estos sectores, y por eso es interesante que muchos trabajadores se vengan aquí, porque realmente al ser un sector muy demandado y se necesitan personal altamente cualificado, pues por supuesto, digamos que los profesionales pueden cobrar altos salarios si estudian esta parte de aquí. Y por la otra línea de negocio, que es Business Solution, también hay dos partes, que es la parte que enseñan de consultoría y de academias corporativas, donde realmente digamos que aquí se enfoca un poco más la empresa en enseñar a los profesionales o a los estudiantes cómo ser consultor o cómo, por ejemplo, gestionar la parte corporativa de una empresa. Todo eso, por supuesto, hablando desde la parte de software. Para conocer un poquito mejor en qué consiste cada línea de negocio, es interesante leerse esta diapositiva de aquí, donde podemos ver que el Training Bootcamp básicamente son 13 semanas intensivas, donde realmente son online y tienes un tutor personalizado, ¿vale? Digamos que, como comentábamos antes, esta parte de aquí, digamos que la que más demanda tiene realmente es como cursos intensivos, como decía, donde por supuesto tienes exámenes, tienes soporte, también tienes trabajo prácticamente garantizado porque hay muchísima demanda, como decía. Un punto importante en el que me voy a centrar es este de aquí: el 93% de las plazas están ocupadas, es decir, que quiere decir que básicamente el 93% de la ocupación, o dicho de otra manera, de todas las plazas que oferta la compañía Norcode, digamos que el 93% de media de sus clases se llenan, es decir, que realmente hay una alta demanda de este tipo de cursos. Y también es interesante porque, como decía, como este segmento en concreto, toda la parte del Training Bootcamp de aquí, la parte de software de desarrollo, ingeniería data, ingeniería cloud, tiene, digamos, mucho viento de cola, eso implica también que año a año, digamos, que comienzan con salarios mayores, lo que quiere decir que realmente eso incentiva a que cada vez más personas quieran seguir estudiando esto, porque cada vez van, digamos, que a demandar más este tipo de trabajadores cualificados, y por tanto van a haber alumnos o profesionales que quieran formarse más en este segmento, digamos que es la parte o el nicho estrella de la compañía, por decirlo así. También, si seguimos bajando un poquito más, aquí por ejemplo podemos ver a modo de resumen la estrategia que tienen de aplicación, ¿vale? Y si queremos conocer la otra línea de negocio, que es Business Solution, aquí puedes ver unos puntos que realmente te los explican muy bien, pero yo me voy a centrar en uno en concreto. Aquí por supuesto te enseñan a programar, te enseñan masterclass para, evidentemente, hacer las gestiones de consultoría, servicios de consultoría, es decir, realmente te hacen toda la formación, pero esta formación ya es una formación más, digamos, continuista, no es una formación rápida, no es una formación express, es decir, que realmente es una formación que, y aquí está el punto que te quiero resaltar, da visibilidad a los ingresos porque son cursos de duración de un año, lo que quiere decir que realmente para este tipo de cursos o esta línea de negocio genera
genera ingresos predecibles o hay una alta visibilidad en recurrencia de ingresos gracias a que evidentemente los cursos más o menos digamos que duran 12 meses. Lo que quiere decir que cuando una persona paga por estos cursos, paga el curso que por supuesto luego lo va a tener que recibir a lo largo del año, pero ya lo ha pagado. Lo que quiere decir que realmente ya sabes el número de ingresos por adelantado o el número de ventas que vas a tener para ese ejercicio fiscal. Por eso digamos que esta parte, aunque realmente es digamos que menos interesante en cuanto a demanda, porque la otra línea de negocio es la que más demandan los alumnos de este tipo de compañía, ¿vale? Realmente digamos que esta línea de negocio es también muy interesante porque da mucha predictibilidad en cuanto a los ingresos. Si seguimos bajando para ver realmente qué tipo de clientes o qué tipo de consultas suelen hacer y a qué tipo de clientes, pues suelen ser, por ejemplo, consultas tecnológicas a clientes tan conocidos como, por ejemplo, BBC, Disney, Hermès o Rolls-Royce, entre otros. Lo que quiere decir que realmente digamos que la empresa tiene cierto reconocimiento, cierta reputación, ya que este tipo de empresas no suele ir, aunque sea una empresa pequeña, pero no suele ir a empresas que tengan poco renombre o que sean poco reconocidas. Es decir, suelen ir normalmente a empresas que tengan cierta reputación, y en el caso de formación, pues esto acredita que evidentemente la formación de esta compañía tiene que ser digamos importante, conocida, y tiene que haber una reputación detrás que consolide que realmente saben lo que están haciendo y saben lo que están enseñando. Luego, si vamos a otra diapositiva, podemos ver el crecimiento esperado por el mercado. Aquí evidentemente ves frases muy importantes, pero yo me voy a quedar con una en concreto, que es que el gobierno va a dar 1,5 billions a la parte de bootcamp. Es decir, piensa que el segmento de bootcamp, que era la parte de servicios de software, o mejor dicho, desarrollo de software, también la parte de ingenieros de data e ingenieros cloud, toda esa parte que va a tener una alta demanda, o mejor dicho, que está teniendo una alta demanda y que va a tener mucho viento de cola, realmente digamos que el gobierno va a aportar 1,5 billions de libras, lo que quiere decir que esto a la empresa le viene muy bien porque significa que puede capitalizar todo este dinero. Es decir, si el gobierno da ayudas para hacer ese tipo de cursos y esta empresa ofrece ese tipo de cursos, puede capitalizar a todas esas personas que necesitan ese tipo de formación, y por tanto digamos que todo este capital lo puede captar la empresa, lo que quiere decir que pueden ser ingresos futuros, recurrentes y además más predecibles, porque normalmente cuando hay planes del gobierno que suelen planificar dar este tipo de ayudas, cuando lo dan efectivamente por intereses ya sea políticos o de cualquier otra cosa, pero al final si dan este tipo de ayudas, pues evidentemente este tipo de empresa se puede ver altamente beneficiado, y eso, como puedes ver, también da garantías de que la empresa tenga un potencial crecimiento a largo plazo muy grande. Una vez has entendido el modelo de negocio de la compañía, ahora toca hablar sobre la parte financiera, donde aquí realmente primero en la presentación, que está muy bien, nos enseña digamos que una descripción a modo gráfica para que sea más visual sobre realmente la evolución de la compañía. Aquí puedes ver que, bueno, como está la cámara no lo puedes ver, pero si lo bajo un poco más, puedes ver que el balance en caja a 31 del 12 del 2022 era de 2.700.000 libras, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente, como decía, esta empresa tiene caja, realmente tiene caja neta, no deuda neta. De hecho, si vamos aquí a Ticker puedes comprobarlo, que si bajamos aquí puedes ver cómo realmente el Enterprise Value es más bajo que el Market Cap, lo que indica que realmente tiene caja neta. Pero bueno, si volvemos a la presentación, como podemos ver, el EBITDA ha pasado desde 2019 hasta 2022 prácticamente de 600.000 libras casi a las 900.000 libras. Incluso ten en cuenta que realmente la compañía cotizaba desde 2021, así que el crecimiento realmente desde que cotiza ha sido mayor en cuanto al EBITDA. Y en cuanto a revenues, ha pasado de 2019 de 2 millones de ingresos a prácticamente los 5,5 millones, lo que quiere decir que realmente ha tenido un crecimiento bastante sólido. Luego, si seguimos bajando, vemos aquí el Income Statement o estado de pérdidas y ganancias, donde realmente podemos ver aquí, digamos, las partes ya más cuantitativas. Entonces realmente voy a bajarlo un poco para que no te lo tape la cámara. Aquí puedes ver cómo realmente los ingresos pasaron de 3 millones a 5,5, o mejor dicho 5,6, porque prácticamente es 5,6. También el beneficio bruto pasó de 2,1 a 3,9 millones, lo que quiere decir que en cuanto al margen se expandió el margen bruto de 67% al 70%, y eso hizo que el EBITDA ajustado pasara de 359.000 libras a 907.000 libras.
lo que quiere decir que prácticamente es un por 3, casi un por 2,5 más o menos en este tiempo. Aquí en cuanto al operating profit, que le llaman, ¿vale? Que básicamente es el EBIT, ¿vale? Entonces pasaron de negativo, un resultado negativo en 2021 a un resultado positivo de 447.000 libras. Entonces evidentemente ya hay un crecimiento bastante grande. También aquí tenemos la parte de tax, que evidentemente como han tenido beneficios o han generado beneficios, pues no es negativo, sino que es positivo, ¿vale? Lo que quiere decir que efectivamente eso hace que reste en este caso, y digamos que aquí en cuanto al beneficio neto también vemos que ha crecido porque partía de una pérdida de 2021 y ahora tiene 359.000 libras, lo que esto traducido al final en EPS, que es lo que nos interesa, de forma básica 5,12, de forma diluida o mejor dicha ajustada sería 8,05. Recuerda que los 8,05 no son libras sino son peniques, y en este caso pues a la hora de calcularlo hay que tener en cuenta si lo calculamos todo en peniques o por el contrario lo calculamos todo en libras. Como puedes ver aquí nos lo indica como que está en peniques. Si seguimos bajando, por supuesto aquí tenemos ya la parte del cash flow, donde realmente aquí podemos ver que ya tienen, digamos, empiezan con capital para hacer operaciones, es decir, el capital, el cash flow operating activities, es decir, el cash flow que te sirve para hacer las actividades operativas, ya empiezan con 907.000, mientras que el año pasado partieron con menos 29.000, es decir, que perdieron, y a partir de aquí, digamos que toda esta parte de aquí, digamos que los puntos que nos interesan, por ejemplo, es, aquí por ejemplo podemos ver que pagaron alquileres, la obligación de alquileres, repagaron deuda, también 573, ¿vale? 573.000 libras, ¿vale? También podemos ver cómo pidieron un préstamo al banco, en este caso de 962.000 libras. Y también otra cosa que nos interesa como accionistas es que aquí vemos que emitieron acciones. Por supuesto, emitieron menos acciones que el año pasado, pero podemos ver que el año pasado emitieron 2,9 millones de libras en acciones y este año han emitido 1,9 millones de libras en acciones, lo que quiere decir que eso al final termina diluyéndonos como accionistas. Pero también por otro lado es justo decir que si el crecimiento es muy alto, eso significa que también es verdad que la empresa se puede ver beneficiada, ya que encima si está cotizando a un múltiplo relativamente alto o exigente, que luego podríamos ver que podría estar dentro de entre lo razonable y lo exigente, ¿vale? Pues realmente podría considerarse como algo aceptable el que sigan emitiendo acciones para, digamos, capitalizar ese crecimiento y no endeudarse tanto. Sobre todo piensa que en el momento o en el contexto macroeconómico en el que estamos ahora mismo, muchas empresas, o mejor dicho, el mercado no ve bien que muchas empresas se endeuden, y siempre es mejor, antes que endeudarse, no endeudarse. Entonces la empresa prefiere emitir acciones, ¿vale? Evidentemente eso perjudica a los accionistas, pero si por otro lado luego tienes la capacidad de crecer a las tasas que está creciendo esta empresa, pues evidentemente puede ser algo positivo para los accionistas, ¿vale? Entonces de aquí realmente podemos ver que esa es la información más importante. También por supuesto aquí luego vemos en detalle toda la parte financiera donde habla de la parte de activos y la parte de pasivos. Como ves, realmente es una parte simple donde tiene parte de activos, parte de pasivos, corrientes, no corrientes, y es todo muy sencillo o muy simple de explicar, porque realmente, como digo, es una empresa de cursos y no hay mayores dificultad. Al final lo que nos interesa saber es que la equity o el patrimonio neto de la empresa también ha aumentado, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente la empresa pues sigue creciendo también por la parte del patrimonio, cada vez tiene más patrimonio neto, valores libros, equity, como quieras llamarlo, y evidentemente lo que nos interesa a nosotros es que, por ejemplo, la parte de liabilities, tanto corriente como no corriente, digamos que no crezca en exceso y que evidentemente pues se compense más o menos con los activos, y sobre todo, como ya hemos visto que la empresa tiene caja neta, pues realmente digamos que no es un problema. En sí puede tener algo de deuda, pero digamos que no es grave, ya que con la caja que tiene podría llegar a pagar la deuda que tenga. Entonces digamos que por esa parte también es interesante. Y luego aquí también mirando un poco con visión a futuro qué es lo que ve la compañía, es decir, cómo esperan crecer. Aquí por ejemplo nos dicen realmente cuál es el plan de crecimiento que esperan tener para la compañía, y aquí como puedes ver a modo de resumen, como están incrementando la demanda bastante
y quieren seguir manteniendo ese crecimiento y tener altos crecimientos, pues la idea de aquí a futuro es seguir manteniendo, digamos que el desarrollo de software, ingeniería data, ingeniería cloud, pero también añadir la parte de ciberseguridad y luego por supuesto protección de soporte, también la parte de analíticos, diseño, es decir, diseño de negocio, análisis de negocio, todo eso que serían otras líneas, o mejor dicho, otras partes, modalidades de cursos que ofrecerían para evidentemente seguir incrementando la demanda, y por supuesto todo eso haría que el crecimiento de la compañía se siga manteniendo. Y para seguir viendo cuáles son las expectativas del equipo directivo y de la empresa para conocer más sobre su posible crecimiento, aquí por ejemplo nos dan varios puntos donde podemos encontrar puntos tan interesantes como por ejemplo que aquí nos dicen que las solicitudes continúan en 2023 con 3.714 solicitudes recibidas solo en el Q1 de 2023. Es decir, que si esto lo multiplicáramos por 4, más o menos para que te hagas una idea, te podrías hacer una idea más o menos de lo que podrían llegar a alcanzar de solicitudes a lo largo de todo el año, lo que quiere decir que incrementaría todavía más. Otro punto importante es que aquí dicen que las reservas que tienen ya contratadas en 2023 son de 6,1 millones a 31 de marzo de 2023, que aproximadamente supone el 64% del objetivo de todo 2023. Es decir, que ya nos están diciendo como guidance que solo en el primer trimestre ya están cumpliendo con el 64% del objetivo de todo el año, lo que quiere decir que muy probablemente de aquí a final de año superen ese objetivo. Y también de forma muy sencilla podemos hacer una regla de 3. Si evidentemente sabemos que estos 6,1 millones son el 64%, pues podemos calcular cuánto es el 100%, que es las expectativas del equipo directivo, para hacer nuestras estimaciones, que luego, como verás en Ticker, realmente digamos que los analistas lo han hecho de forma correcta. También, por supuesto, aparte, el otro punto que mencioné que es muy importante entre todos los que estás leyendo, es lo que te decía de que el gobierno de UK va a dar por la parte de bootcamp, lo que te decía, la parte que más demanda tiene, por decirlo así, 1,5 billions, lo que quiere decir que esto significa que la compañía todavía puede capitalizar más toda esa demanda. Entonces, entre todos estos puntos que te he explicado, todo lo que has visto para que vayas entendiendo de qué va la compañía, que como ves es una compañía muy fácil de entender, realmente esta empresa se ve que tiene un grandísimo potencial. Por supuesto, luego aquí la presentación sigue con preguntas y más historias, pero no me voy a enrollar porque como ves tampoco quiero que me quede un vídeo súper largo, pero lo importante es que vamos a ir ahora a la parte de Ticker para hacer nuestras estimaciones, y todo esto que hemos visto, verás que lo hemos visto por algo importante. Entonces, como te decía, aquí por ejemplo, actualmente en el momento de la grabación del vídeo está cotizando a 3,20 libras, 320 peniques, recuerda que hay que tener esto en cuenta, ¿vale? Y si nos vamos a la parte de Financial, ves que realmente ya Ticker ha actualizado los datos de 2022, que efectivamente, como puedes ver, pues ha crecido un 86% en ingresos, que ha crecido, por ejemplo, el margen operativo ha sido del 8% y que ha pasado a 450.000 libras, ¿vale? Es decir, recuerda que es 0,45 porque te habla en millones. También aquí la parte de beneficio neto, que es 0,36, 360.000 libras, aunque exactamente era un número parecido, pero aquí redondean, ¿vale? Es decir, que aquí tenemos los datos. Bien, una vez ya tenemos los datos, que es lo interesante, ya sabes que Ticker nos da la facilidad más o menos de hacer unas estimaciones y una valoración. Las estimaciones efectivamente las podemos tener en cuenta o no, pero para eso hemos analizado la compañía, para por supuesto corregir las posibles estimaciones por si Ticker se queda corto o se pasa, ¿vale? O mejor dicho, intentar ajustarlos por nosotros mismos. Entonces, primero vamos a la parte de valoración para saber realmente a cuánto está cotizando esta compañía. Podemos ver cómo aquí, por ejemplo, por PER, esta compañía en el último año más o menos ha estado cotizando, parece ser que a múltiplos relativamente razonables. Pero ten en cuenta que si vemos el histórico de la compañía, esta compañía viene de haber cotizado a 72 veces desde que salió a cotizar a bolsa PER. 72 veces es muy excesivo. Piensa también, es verdad que salió esta compañía en 2021, donde realmente veníamos de una pandemia y después del exceso de inyección de liquidez de los bancos centrales, pues evidentemente hubo un exceso de gasto y de inversión, lo que
eso produjo que muchas de las valoraciones de muchas compañías que salían en ese entonces estuvieran a múltiplos exigentes, porque digamos que el mercado pagaba o sobrepagaba realmente lo que realmente tenía que estar pagando en ese entonces. Entonces ahora digamos que con el tiempo se ha ido normalizando y podíamos ver más o menos que en este último año realmente sí ha estado cotizando a múltiplos relativamente razonables. ¿Por qué digo relativamente razonables? Porque yo creo que realmente sí, esta empresa, como te expliqué antes, es un modelo de negocio muy sencillo de entender, pero no es un modelo, digamos, más exótico o más, digamos, de moda, como puede ser, yo que sé, biotecnología, de software, criptomonedas o criptoactivos, la parte de blockchain, la parte de incluso de salud o de inteligencia artificial. Es decir, que todas esas partes donde realmente el mercado está dispuesto a pagar múltiplos mayores porque espera crecimientos futuros mayores, ¿vale? Digamos que por esta empresa, digamos que no va a ir por ese lado. Pero, sin embargo, este tipo de empresa, por los crecimientos que está teniendo, fíjate que aquí de media en el último año, más o menos que tenga 20 veces de múltiplo, es un múltiplo más que razonable. De hecho, incluso es que está cotizando actualmente a 19, como pone aquí, 19,7, 19,75, lo que quiere decir que más o menos estaría cotizando por debajo de, digamos, lo que sería un múltiplo razonable, 20-25 veces. Incluso si esta empresa sigue creciendo, sigue capitalizando todas, digamos que todas esas solicitudes, encima los gobiernos ayudan a, evidentemente, que más personas se formen, como vimos antes, en la línea de negocio, donde evidentemente, digamos que esta compañía es fuerte explicando o dando clases o cursos de software, de cloud, de data, ¿vale? Entonces todo eso lo puede terminar capitalizando y eso puede hacer o puede dar más garantías de que de aquí a futuro el mercado pague de forma casi segura entre 20 y 25 veces más o menos. Incluso piensa que ahora en el último año sí ha habido momentos más bajos donde realmente ha llegado a pagar por esta empresa 13 veces, ¿vale? Pero ha pagado 13 veces. Tienen en cuenta que es una small cap, no, una micro cap, es decir, una empresa muy desconocida para la mayoría del mercado y encima está cotizando en la bolsa de Londres. Es decir, ya de por sí es una bolsa donde la mayoría de compañías que cotizan ahí están muy castigadas, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, otros mercados como puede ser, por ejemplo, ahora mismo el estadounidense. Entonces, debes de sumar o debes de entender que incluso con estos resultados tan impresionantes que han presentado, 20 veces o 19 veces realmente está en línea. Incluso, seguramente, si ahora en la incertidumbre macroeconómica, digamos que desapareciera, seguramente el mercado pagaría algo más por esta compañía. Pero aún así, vamos a tener en cuenta que el mercado seguirá pagando para los próximos 3-5 años 20-25 veces, porque sigue siendo una empresa pequeña, porque el mercado evidentemente todavía no confía y aunque es verdad que tenga crecimientos impresionantes, vamos a aceptar que va a seguir manteniendo esas 20 veces de media, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente si vamos a la parte de estimaciones, y recuerda que aquí es donde tienes que tener en cuenta el cambio entre libras y peniques, ¿vale? Si nos vamos por ejemplo a la parte de EPS, ves o recuerdas que salía 8 peniques, ¿vale? Que realmente son 0,08 libras de EPS, ¿vale? Que es lo que ha presentado en 2022. Bien, estaba cotizando a 19 veces per forward, lo que quiere decir que 19 veces per forward es teniendo en cuenta que los EPS se van a duplicar, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta, y esto es importante, que de entrada esto puede parecer muy exigente, ¿vale? Porque pedir que los EPS se dupliquen para que tú estés pagando 19 veces ahora o 20 veces ahora puede ser exigente. Pero ahora es donde vienen los cálculos. Piensa, ¿te acuerdas que vimos que ponía 6,1 millones en el primer trimestre y era el 60 y pico %? ¿Vale? Si tú haces una regla de 3, verás que el 100% te sale esos 9,5. ¿Vale? Que sería un crecimiento del 69%, ¿vale? Es decir, aquí en este caso, Ticker te lo hace bien. Lo que quiere decir que realmente si tú luego mantienes los márgenes y mantienes el crecimiento de la empresa, EBITDA y todo, sí es verdad que es simple o es sencillo que la empresa pueda llegar a conseguir estos EPS, es decir, que pueda conseguir 0,16, ¿vale? Lo que quiere decir que efectivamente estarías comprando una empresa hoy a 19 veces del año que viene. Del año que viene me refiero a que presente resultados de 2023. Entonces, si nos vamos ahora a la parte de estimaciones, puedes ver cómo realmente aquí más o menos los analistas hacen estimaciones sobre el crecimiento de la empresa. Aquí, por ejemplo, puedes ver que en revenues, como ya te comentaba, realmente
digamos que lo hacen los analistas de forma correcta, es decir, poner 9,50, que es lo que esperan en 2023, porque más o menos ya habían dicho en la presentación que habían obtenido 6,1 millones en el primer trimestre, lo que quiere decir que más o menos tenían el 60 y pico % conseguido del objetivo del año, lo que quiere decir que al final del año esperaban 9,5 millones, ¿vale? Pero luego, como puedes ver, el problema de seguir los analistas de Ticker, por ejemplo, es que pasados 2 años, como puedes ver aquí, ya de 9,5 a 12,5 y luego le da crecimiento del 6, del 5 y del 5. Es lógico pensar que este tipo de compañía de golpe, a no ser que haga las cosas mal, no va a pasar a crecer de 60, de 80, de cientos y picos o de 30%, no va a pasar a 6% y 5%. Esto normalmente lo hacen los analistas para evidentemente ser más, digamos, más conservadores con sus estimaciones y no quedar muy alejados. Pero digamos que hay que darle un crecimiento más óptimo a lo que realmente va a tener la empresa. Entonces, si realmente en cuanto a ingresos esto va a ser correcto y es muy factible de que sea así, quiere decir que más o menos la compañía en cuanto a EPS puede conseguir perfectamente esos 0,16 de EPS, es decir, 0,16 libras de EPS, ¿vale? Lo que quiere decir que efectivamente crecería con respecto a 2022 un 100%, ¿vale? Si partimos de estos 0,16 y nos vamos a 5 años vista, es decir, de 2023, 24, 25, 26, 27 y 28 hasta 2028, contando desde el 2023, realmente el crecimiento que le podríamos aplicar, aunque aquí te ponga 171, 102 y 55, realmente yo creo que un crecimiento saludable y que seguramente terminarán cumpliendo. Ten en cuenta que por toda la capitalización de toda la inversión que va a hacer el gobierno, acuérdate que todo eso es en favor de esta empresa. También digamos que todas las solicitudes que tenía la empresa, que por supuesto pueden capitalizar. Recuerda que tenían un por 10 de solicitudes, mientras que por otro lado solamente digamos que los estudiantes habían incrementado o se habían multiplicado un por 3, lo que quiere decir que si la empresa invierte más en nuevos docentes puede capitalizar todas esas nuevas solicitudes. Por tanto, multiplicarse por 10, las rentabilidades realmente, si las calculas, son muy altas. Entonces, ahora yo creo que realmente esta compañía podría crecer los EPS a tasas del 30% para los próximos 5 años. Esto significa que 0,16, si nos vamos a MoneyChimp, ¿vale? Vamos a buscar el crecimiento de esta empresa, en este caso, aquí como siempre digo, nos vamos a Calculator y aquí pongo 0,16. Entonces, esto en 5 años, es decir, a 2028, y el crecimiento le vamos a aplicar un 30%, no un 100%, no un 80%, no un 50%, un 30%, y aún así yo creo que es bajísimo, pero verás que va a salir un crecimiento interesante. Sale 0,59 libras de EPS. Una vez tenemos los EPS de 2028 que son de 0,59, ahora es interesante saber el múltiplo que le aplicábamos. Como te dije antes, es interesante ver que por el PER yo creo realmente que un múltiplo de 20 veces es incluso conservador, porque ahora incluso en momentos de incertidumbre el mercado está pagando 20 veces. Recuerda que encima es por el mercado o la bolsa de Londres, que está más castigada. Esta compañía es small caps y aún así han pagado mucho más múltiplo, y aunque sí es verdad que ha cotizado por debajo, realmente de forma razonable 20 veces es más que justificado. Entonces, si vamos a la calculadora y ponemos esos 0,59 de EPS y lo multiplicamos, recuerda que todo esto es a 2028, lo multiplicamos por esas 20 veces, llegaríamos a un precio objetivo de 11,8 libras, porque lo estoy calculando en libras. Ahora mismo, actualmente, que no lo ves por la cámara, está a 3,20, es decir, 320 peniques, 3,20 libras, lo que sería, digamos que prácticamente multiplicar casi por 4, ¿vale? Prácticamente multiplicarías casi por 4 veces tu inversión en 5 años. Yo creo que es bastante interesante, pero es que aquí no viene solo, no viene, o digamos que esto para mí, por lo menos desde mi punto de vista, sería la visión o el análisis o la valoración, mejor dicho, conservadora. Porque realmente si ahora, en vez de crecer a ese 30%, le aplicara, ya no te digo un 50, un 60, un 80, no, sino en vez de un 30, un 40, y a lo mejor en vez de aplicarle un múltiplo de 20 veces de 25, es decir, que simplemente el mercado paga un poquito más porque ahora, estando con incertidumbre, está pagando 19, 20 del año que viene,
Y por supuesto, evidentemente, si la empresa que ha tenido crecimientos de 80, de 100 y de 60, pues a lo mejor puede decir, oye, pues en vez de tener 30, pues puede tener 40 o puede tener 35. Entonces, fíjate cómo cambia la cosa, porque de 11,8, si volvemos a la calculadora compuesta, pero en vez de poner 30%, solo le subo un 5% más para que veas tú realmente lo que podría llegar a conseguir la misma empresa en estos años. Ya nos iríamos a 0,72. Y si volvemos a la calculadora, ¿vale? Ya los 0,72, ¿vale? Si los multiplicamos en este caso ya no por 20 veces, sino como está creciendo un poquitito más, pues por 25 veces, ¿vale? Eso significa que nos iríamos a 18. 18 libras y como te digo, está en 3,20. Es decir, prácticamente estaríamos hablando de multiplicar por 6 veces tu inversión. Es verdad que, bueno, el con 20 un poco menos de 6 veces, pero eso quiere decir que realmente sería bastante, o digamos un crecimiento bastante importante en 5 años multiplicar por 6 veces tu inversión. Y por supuesto, como viste, si en 4 años esta compañía fue capaz de multiplicar por 10 sus solicitudes, pues que no hará en los próximos 5 años. ¿Me entiendes? Entonces, estas son cosas a tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de compañías y sobre todo sabiendo que es una microcap, si sigue haciendo bien su trabajo, si tiene la ayuda del gobierno y si encima pues está en un sector o en un nicho donde hay una alta demanda y grandes vientos de cola, pues es muy probable que esta compañía, como digo, realmente termine llegando a el precio objetivo incluso de 18 o más. Así que nada, esto es todo sobre la compañía de Norcoder Group. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.